porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. Alabado sea Dios. Hoy quiero hablarles acerca del tema Cristo se negó a todo. A todo. El domingo anterior vimos un tema paralelo relacionado con este tema, pero también vimos unas videoclips que pasamos, que no lo transmitimos por los medios de comunicación para evitarnos algunos problemas en las comunicaciones. Pero estuvimos viendo cómo realmente el enemigo ha levantado una ola de difamación y de coartación a la palabra, de minimizar el mensaje de Dios, de poner al Señor, nuestro Salvador, como un cualquiera, aún al Espíritu Santo. Vimos en estos videos cómo blasfemaba una mujer entre tantos que hay en la tierra en el tiempo que estamos viviendo. Una de estas mujeres, hijas de un supuesto apóstol, decía que Cristo era un acaudalado en la tierra. Tuvo el atrevimiento de decir que él tenía una casa, un chalet a la orilla de la playa. Y yo quiero mostrarles hoy por la palabra, por supuesto, son muchísimos los textos que hablan y dan testimonio de la palabra de Dios, de la persona del Señor Jesucristo. Él se negó a todo. Se negó a todo. Y negarse es no querer hacer algo. Es sencillo. Pero él se negó al mundo, se negó a tener posesiones, se negó a ser arrastrado por la tentación, se negó a pronunciar alguna palabra negativa o mentirosa. Su naturaleza como hijo de Dios y como hombre que fue, sin dejar de ser hijo de Dios, su naturaleza no le permite mentir, no le permite pecar. Él no fue engendrado por voluntad humana. La sangre que corrió por sus venas fue una sangre inmaculada, una sangre producida por el cielo. La palabra, y quisiera mostrarles fuera del tema este versículo que está en Lucas 1:35, alabado sea el Señor.
para que tengan una idea clara de lo que estoy diciendo. Gloria al Señor. Vamos a leer del 34 al 37. Este verso 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y lean todos el verso 37. Así es. Esa es la razón. Y sabe que ese verso 37 es el contexto de la afirmación cuando Dios envía un ángel del cielo, el ángel de Jehová, para hacerle una promesa a Abraham, siendo un hombre de casi 100 años y una mujer similar en su edad, 90 años aproximadamente, que nunca había tenido un hijo. Sin embargo, el Señor le habla y le dice en el mensaje que Sara concebirá un hijo. La misma Sara se rió y el mismo Abraham se sorprendió. Pero era un hombre de fe y lo creyó. Lo creyó. Sin embargo, el Señor le dice: no hay nada difícil para Dios. Y eso es importante entender, que el Altísimo Dios, la presencia de Dios vino sobre esta mujer. Y esta mujer concibió de Dios mismo. Y el santo ser que iba a nacer, que es a quien nos referimos todo el tiempo en la vida cristiana, nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hacerse hombre. Y fue hombre, fue un ser humano entre nosotros. Juan, escribiendo en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 1, él dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo vieron, y él fue un hombre, pero un hombre diferente a todos, diferente en sus principios, diferente en la posición de pureza, de santidad, diferente en su naturaleza. Su sangre no era la sangre de José, ni de ningún ser humano, porque la sangre de
todo ser humano está contagiada, no por el virus del COVID-19, está contagiada por el virus del pecado. El pecado es una plaga, es un virus. Y la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Así fue. Un hombre llamado Adán pecó y el pecado entró al mundo por él. Pero no solamente fue en él. Dice, y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que usted no se libró, yo tampoco. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, completamente destituidos, quitados de la oportunidad de ser salvos, porque el pecado nos mató. Según Efesios 2 dice, Él os dio vida a nosotros, a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado nos mató. Toda persona que no tiene a Cristo en el corazón, aunque camine, es un muerto andando. Toda persona, sin excepción de colores, de razas, sin excepción de culturas, es un muerto andando. Está muerto para Dios. Su alma está muerta. ¿Cuándo viene la vida? Cuando la persona recibe, primero, se arrepiente de sus pecados. Y segundo, recibe a Cristo como Salvador personal de su alma. Entonces su alma revive, su espíritu revive, su parte espiritual del hombre, que es su alma, su espíritu, cobran vida. Cobran la vida, vuelven a la vida y el hombre vive. Aleluya. Por eso el que tiene a Cristo en el corazón, le agrada leer la palabra de Dios, le agrada ir al templo. El pecador no le agrada ir al templo, no le importa, porque no tiene nada que lo motive, que lo mueva. Lo que hay por dentro de nuestra vida, lo que hay por dentro de nuestro ser, es precisamente eso. Precisamente que la vida entró en nosotros y vivimos. Revivió nuestro ser. Podíamos decir mucho, pero el día que la presencia de Dios entró en nuestro ser, se fue la maldición, se fue la miseria, se fue la ruina, se fue la enfermedad, se fue la maldición de los brujos, de los hechiceros, de los satanistas, de los propios padres. Porque hay padres de familia que han maldecido a sus hijos. Hay padres que les han dicho, usted se va a volver una culebra, se va a volver un elefante. Pues ni culebra ni elefante. Pero son maldiciones que le han lanzado. Otros padres le dicen a sus hijos, usted va a ser un arruinado toda la vida, usted va a vivir con remiendos. Otros le dicen, usted no sirve para nada, completamente, mire, ni hablar puede. Cuando habla 5 palabras se le entienden 2. Y lo declaran hecho una momia en vida. Pero cuando recibe a Cristo, usted que me escucha a través de esta transmisión, en cualquier parte de la tierra, cuando una persona recibe a Cristo,
está recibiendo la vida. Según Juan capítulo 10, verso 10, el Señor dice que Él vino a traer vida, vida y vida en abundancia. Si usted está en Cristo, ya no le tema a maldiciones, no le tema al brujo, no le tema al diablo, no le tema a ningún instrumento de Satanás que se levante con el veneno de serpiente para maldecir su vida. ¡No le tema! No tenga miedo de eso. Poder en la sangre de Cristo. Hay uno que está en nosotros. Primera de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es la presencia de Dios en su vida que la presencia del brujo, que la presencia de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Aleluya. Aleluya. Poderoso es el Señor. Dele gloria, hermano. Dele gloria. Se va la maldición, se van las plagas, se va lo que el mundo le llama la mala suerte. En la vida, en el léxico, en el vocabulario de un cristiano, no debe estar esa palabra. Nosotros no vivimos ni de buena ni de mala. Nosotros vivimos de la bendición de Jehová que enriquece. A Dios sea la gloria. Pero toda esa suciedad y todas esas maldiciones y contaminaciones, contagios que habían en nuestra vida, se van cuando la presencia de Dios entra en su ser. Se fueron las maldiciones. Poder en el nombre de Jesús. La sangre de todo ser humano estaba o está contagiada, contaminada. Y se va a descontaminar y se va a limpiar por la sangre de Cristo. Ahí se le limpia la sangre, los pulmones, los riñones. Se limpia todo su ser. Aleluya. Bendita sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Por esa razón, si Cristo hubiera sido engendrado por un hombre, porque María tenía su prometido llamado José. Hay gente que dicen, uy, que María y que María. No, María no salva a nadie, hermano. María era igual que nosotros, cualquiera. Solo que vivía una vida consagrada y el Señor la escogió para ser el receptáculo, para ser el recipiente, el instrumento para tener en su vientre por el tiempo necesario establecido a una criatura que había sido engendrada por obra sobrenatural, por el poder del Altísimo. Algo imposible para el hombre, pero nada hay imposible para Dios. Y con esa sangre era que se iba a pelear la batalla. Si hubiera sido engendrado por el poder humano, por voluntad humana, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Nadie hubiera sido redimido, porque esa sangre está contagiada. Por eso el niño, cuando ya tiene unos pocos días de nacido, ya quiere imponer su imperio, su rebeldía, porque nace con ese virus.
Y por eso hay niños de 6, 7 años ya con una pistola matando gente, asaltando, robando, porque el pecado está dentro. El ser humano nace y es similar a una bestia feroz, que cuando está pequeñito hasta es lo pueden declarar mascota de una casa. Pero deje que crezca ese tigre para que vea. Deje que crezca ese leoncito. Deje que crezca ese oso que tiene ahí metido. Alabado sea Dios. Puede llevarse un pichón de serpiente y tenerla allí. A algunos les gusta la serpiente. Como son del diablo, les gusta la serpiente. Pero téngala ahí, dele comida. Y déjela que crezca para que vea. Y peor si es la barba amarilla. Cuando le salga ya la barba amarilla, entonces usted se va a dar cuenta quién es. Así es el ser humano. Va creciendo y se le va desarrollando el pecado que tiene adentro, la maldad. Se va volviendo mentiroso. ¿Y quién le enseñó a mentir? De él mismo, su propia naturaleza. Su propia naturaleza le da por mentir. Y empieza a mentir, a desobedecer. El padre o la madre le dicen haga esto y no. Y así está en la cara del propio papá y la propia mamá un pedazo de carne de 50 centímetros de alto. Ya le grita al papá que tiene 2 metros. Porque el pecado está dentro. Pero esa sangre preciosa de Cristo no fue por voluntad humana. Y por eso esa sangre nos redimió. Nos redimió de la maldición del pecado y de la ley, de la muerte. Nos dio vida. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Vamos a volver allí a la primera parte bíblica que vimos, 2 Corintios 8, 9. Y aquí nos encaminamos en este estudio de la bendita palabra para demostrar en algunas partes de la Escritura, porque no podemos por tantas horas, pero demostrarle quién fue el Hijo de Dios. Empezamos viendo aquí en 2 Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia. Note esta frase, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre? Por amor a mi alma. Por amor a su alma. Por amor a su vida. A mi vida. Se hizo pobre. Siendo rico. Él tenía todo en las manos. Todo, absolutamente todo. Por eso el tema es, Cristo se negó a todo. Él tenía todo en las manos. No necesitaba decir esa finca es mía, ese caballo es mío. Nada. Él tenía en sus manos lo que quisiera, pero se negó por amor a nosotros.
se negó a todo y se hizo pobre. Porque aparte de no buscar ninguna heredad humana de sus padres, de sus familiares, de no buscarlo, él tenía en sus manos el poder. ¿Creen ustedes que él podía hacer aparecer oro ahí donde estaba? Claro que sí. Él podía hacer aparecer bultos de plata, de billetes. Claro que sí. Claro que sí. En una ocasión no tenían cómo pagar el impuesto. Y estaban allí a la orilla del lago y no tenían cómo pagar el impuesto. El impuesto del gobierno. Y entonces, sencillo, le dice a Pedro, lance un anzuelo ahí. Y en la boca del pez que saque, ahí está lo que va a pagar usted por su impuesto y el mío también. Y sacaron el pez, le abrieron la boca y ahí estaba lo de pagar los impuestos. ¿Podía él hacer aparecer pan todos los días? Claro que sí. No habían más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, en una ocasión con hambre, que no tenían para dónde coger y ya era tarde. Y había un muchacho con unos peces y unos panes y se los llevaron. Y oró por eso y se multiplicó y se llenaron canastos y comieron pez y comieron pan hasta que ya no les cabía más. ¿Sobró o no sobró? Claro que sí. Sobraron varios canastos de pan y de peces. Que ese día la gente decía, este es el que tiene que reinar, porque ya no tenemos que trabajar. Él solo hace una oración y aparece la comida. Un rey como ese es el que necesitamos.